Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Bendito sea el Señor. Tuvimos alabanzas en vivo hoy. Gracias a Dios. Bueno, damos gracias al Señor. ¿Alguien tiene un testimonio, un agradecimiento, un canto, un poema, un salmo? Algo que haya traído para el Señor. ¿Alguien por aquí? ¿Valiente? ¿Una valiente? Siempre dice que tenemos que venir con alegría y con gozo y con regocijo a la casa del Señor. Y cuando vengamos aquí es porque venimos a darle honra, con alegría. Dice, y si hubiese alguien, dice, si va sobre vosotros mi yugo, que mi carga es suave y es ligera. El yugo del Señor es suave, es más suave que el del mundo, porque el yugo del Señor es más llevadizo. ¿No? Y lo único que busca en nosotros es santidad, que nos apartemos, que le busquemos, ¿verdad? Bueno, vamos a la palabra del Señor, mis amados. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, verso 10. Ahí estamos hace rato. Efesios 6, 10. Y dice la palabra del Señor en Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a predicar su poderosa palabra hoy en este día, pidiéndole que su nombre sea glorificado, sea exaltado en medio de los pueblos, y usted nos permita recibir consejo, recibir sabiduría de su palabra y poder, Señor, soportar todos los ataques del enemigo en nuestras vidas y poder salir victoriosos, Señor, ya que somos más que vencedores por medio de usted, que ha vencido al enemigo. En sus manos nos ponemos, le damos honra y gloria y le agradecemos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos el nombre de esta enseñanza se llama firmes. ¿Cómo se llama? Firmes. La firmeza es un estado del hombre, tanto emocional como espiritual, tanto físico como mental. El Señor espera de nosotros que todo el tiempo estemos firmes ante las acechanzas del enemigo, resistiendo y soportando. Porque aquí el apóstol Pablo, estando preso en Roma, cuando escribió el libro de los Efesios, él estaba encadenado, estaba en el cepo. El cepo era, les ponían las manos, ambas manos en una madera, solo de las canillas, y de sus pies una bola metálica con unos grilletes en sus tobillos, y dos guardias, soldados romanos, al lado del preso, para que no se escapara. Y Pablo, mirando al preso, mirando al soldado romano, cómo estaba su vestidura, se inspira en el Espíritu de Dios, e inspirado en la vestidura del soldado romano, escribe parte del capítulo 6 de Efesios y nos enseña cuál debe ser la armadura espiritual que todo cristiano tenemos que llevar puesta todos los días. Una armadura espiritual. Por eso cuando uno dice en sus oraciones, me pongo la armadura espiritual de Efesios capítulo 6. A ver, diga, me pongo la armadura espiritual de Efesios capítulo 6. Y cuando nos ponemos la armadura espiritual de Efesios capítulo 6, estamos en condiciones de resistir los dardos del maligno. Porque son dardos que él avienta. Él los avienta. Si le da el clavo, pues ya le dio. Pero si alguien trae la armadura del Señor, pues con el escudo de la fe, que es la palabra de Dios, ese dardo rebota. ¿Verdad? Porque cuando uno dice, si Dios es conmigo, ¿qué contra mí? Ese dardo hasta ahí llegó y rebotó y no te hizo daño. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros usamos la palabra de verdad a nuestro favor, es cuando somos buenos soldados de Jesucristo, porque no nos dominan los dardos del enemigo, ni nada de sus artimañas. ¿Verdad? Y cuando nosotros estamos bien firmes en el Señor, no firmes en el mundo.
¿verdad? Ni firmes en nuestras creencias vanidosas de nuestra mente, sino firmes en la roca que es inmovible. La roca inmovible es Jesús, ¿verdad? Y cuando nosotros nos afirmamos en esa roca, podemos resistir los ataques del enemigo. Entonces aquí el apóstol Pablo enseña y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Nos vamos a ir parte por parte para desglosar. ¿Qué es la fortaleza del Señor? Es cuando Él viene y te consuela, cuando Él viene y te fortalece y te transmite de su fuerza a tu espíritu. Y por medio del Espíritu Santo de Dios, nuestro espíritu de vida es fortalecido. Y es cuando nosotros nos fortalecemos. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, cuando nosotros nos sentimos débiles, tenemos que venir a la fuente de la fuerza, que es Jesús. Señor, me siento débil. Yo una vez miré con mis ojos a un hermano que estaba haciendo un ayuno de 7 días sin agua y sin comida, y al tercer día quedó ciego. Yo estaba ahí, en ese retiro estaba haciendo un ayuno de 30 días, en Perris, California. Y este hermano llegó con un azúcar de 900. Le iba a dar una trombosis o no sé qué. La cosa que ya se iba a morir. Y él cuenta en su testimonio, el hermano Denny, ojalá que en algún lugar esté. Él cuenta que él venía de Los Ángeles y se le pegó un sheriff. Y él, por esquivar el sheriff, se montó al Freeway 60 de Los Ángeles y le dio pa' Perris. Perdido, él no sabía ni para dónde iba. Él lo que quería era que el sheriff se le quitara de la cola de con él. Y el sheriff atrás de él, atrás de él, atrás de él, atrás de él. Y que se metió, se salió del 60, agarró para donde es para Perris, para allá. Y resulta, hermanos, que se metió al pueblo de Perris. Y cuando iba pasando por una casa, dice que él sintió que alguien le movió el volante y lo metieron para dentro de la casa. Y era un centro de ayuno y oración. Era un centro de ayuno y oración esa casa. Era una iglesia, pero la iglesia estaba al fondo de la casa, en la yarda de atrás. Y el sheriff se fue de paso. Entonces dice, ese sheriff Dios lo puso para que me trajera aquí, a este lugar, a ayunar. Y cuando llegó ahí, recibió una palabra del Señor profética que le dijeron: 7 días te quiero en ayuno, sin agua y sin comida, porque sanarte el diabetes te voy a sanar. Es decir, algo ilógico, o sea, como que un diabético 7 días sin tomar agua y sin comer. Pues yo estaba ahí, yo miré con mis ojos que el hermano Denis no comió ni bebió agua por 7 días. Y a los 3 días se le rajaron los labios, así, se le hicieron partidas y la lengua se le secó. Y él gemía en la iglesia porque el horario ahí era 4:30 de la mañana de rodillas hasta las 11 de la mañana. De 4:30 de la mañana a 11 de la mañana de rodillas. Te daban un break de 1 hora, y ya podías ir a bañarte o ir al baño o algo, y de 12 del día a 5:30 de la tarde de rodillas otra vez. Así estuve yo 30 días de rodillas. Y ya en la tarde ibas al comedor si te tocaba comer o beber o juguito o en seco o nada, según el sketch que había ahí. Bueno. Entonces el hermano Denis al tercer día quedó ciego y él gemía y decía: Señor, fortaléceme porque ya no puedo más. Señor, dame fuerzas y fortaléceme. Y venía una hermana con los ojos cerrados en danza, así danzando, y se le paraba enfrente y le decía: así te dice el Señor, yo te fortalezco con el rocío de mi Santo Espíritu. Yo te fortalezco con el rocío de mi Santo Espíritu, le decía. Y yo oyendo, ¿verdad? Yo me callé, todos nos callábamos para oír al hermano Denis, porque él recitaba el Salmo 91 de memoria. Se sabía casi los 150 salmos. Y él empezaba con salmos, mejor nos callábamos para oírlo a él. Al 4.º día recuperó la vista. Y al 7.º día, cuando le tocó comer, comió una sopita de pollo, un caldito de pollo para recuperarse. Y va a creer que cuando fue al doctor, el hermano Denis estaba sano del diabetes. Sano. Entonces, él clamó al que da las fuerzas. Él vino al que fortalece. Por eso Pablo dice: fortaleceos en el Señor. Nos tenemos que fortalecer ¿en quién? En el Señor. El Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestra roca firme. Él es nuestro escudo. Él es el que conoce nuestras batallas y nuestras necesidades. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice: fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Y en el poder de su fuerza, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Él es el Todopoderoso. Nosotros no, pero Él sí, Él tiene poder. Y dice el 11, vestíos de toda la armadura de Dios, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Entonces, si no nos vestimos con la armadura de Dios, no estamos firmes. Fíjense qué importante es. Vestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él acecha. Dice que anda como un león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Él anda buscando al que está descuidado, al que no trae la armadura, al que no trae la fortaleza del Señor, al que ha bajado la guardia. Se lo va a echar, se lo va a comer. ¿Ah? Y dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No estamos luchando con alguien que vemos, no se ve, pero sí está. No es visible, pero ahí está. Dice, no tenemos contra lucha y sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes están estos principados, estas potestades, estos gobernadores de maldad, y a cada casa le asignan uno o más demonios. A cada uno de nosotros nos ha sido asignado por estas potestades uno o más demonios que nos atormenten. Y nosotros tenemos que estar firmes. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes ante esa acechanza del maligno. Vestidos con la armadura espiritual de Efesios capítulo 6. Porque si no traemos la armadura, es como el soldado que se va a la guerra sin su equipo. Anda expuesto a que lo maten en cualquier momento, porque no trae ni con qué defenderse. Entonces, aquí dice el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, tomad toda la armadura de Dios, tomadla. Dice Pablo, tomen la armadura de Dios y póngansela, para que podáis resistir en el día malo. Porque a todos nos llegan días malos, no son buenos. Y en el día malo, si traes puesta la armadura de Efesios capítulo 6, podrás resistir en el día malo, controlando tus emociones. Que tenemos pendiente ese tema, ¿verdad, hermano? A ver, tenemos pendiente el tema de las emociones. Imagínense, emociones negativas hay más de 100 que afectan nuestro carácter y nuestra actitud y nuestro comportamiento. Y cuando nosotros traemos el traje espiritual de Efesios capítulo 6, estamos disponibles a resistir el día malo. Amén. Cuando se presente. Amén. Yo te perdono, no hay problema, todo está bien, y se vuelve la tranquilidad. Porque aquí el objetivo del enemigo es que pierdas tu paz. Aquí el enemigo quiere que nosotros perdamos nuestra paz ante cualquier situación. Y le hace hasta las 70,000 luchas. Nos quita el gozo, nos quita la paz, nos quita la alegría, nos quita todo. Y es cuando somos corderitos para Él, porque entonces ya no tenemos ni gozo, ni paz, ni tenemos nada. Y Él viene con otra cosa más grande para acabarnos. Y en cambio el apóstol Pablo nos enseña y dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez, 2 veces. ¿Estar qué? Firmes. Firmes. ¿No? Cuando uno en la escuela decía firmes, pues uno tenía que estar firme. Y ¿cuál firmes? No se salga la línea, póngase firme. Entonces, firmes es estar firmes en el Señor. Nuestra firmeza es en el Señor, no en nosotros, en Él. Porque de Él procede toda justicia y toda verdad. Y cuando nosotros nos afirmamos en Él, Él nos dará la victoria ante cualquier batalla y ante cualquier situación. Amén, hermanos. Amén. Miren, hay un hermano que yo le perdí la pista, pero es un hermano en Mexicali, que tocaba la guitarra de vez en cuando en la iglesia de Fontana, California. Y él en una ocasión pasó y dio un testimonio. Digo, miren, hermanos, yo tuve un día pésimo, malo, terrible, todo me salía mal, pero mal. Dice, yo empecé a cantar, la sangre de Cristo tiene poder para deshacer
Y otra vez, la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, suficiente ha sido para mí. Y dice que ante sus ojos se le abrieron los ojos espirituales y miró al demonio revolcándose ahí frente a él. Y le habló y le dijo: no cantes esa canción, no la cantes, no la soporto, no quiero que cantes ese canto. Dijo: no lo soporto, oír la sangre de Jesús, no la cantes. Entonces mi consejo es, cuando usted esté ante una situación adversa y difícil, la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. Cántelo pues. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, suficiente ha sido para mí. Y ahí se repite otra vez. Entonces, dice él, espero que yo no creo que haya mentido a todos nosotros los que lo estamos escuchando, ¿verdad? Él dijo: yo miré al enemigo revolcándose frente a mí y me gritaba y me decía: no cantes esa canción. Y él dijo: pues ahora la canto más. Y se agarraba a cantar. Dijo: ahora yo te voy a atormentar a ti, así como tú me has atormentado a mí. Dijo: ahora yo te voy a atormentar a ti. Entonces, cuando el enemigo venga a quererte atormentar a ti, ojalá que te acuerdes de que tenemos que estar firmes, tenemos que tener la armadura espiritual de Efesios capítulo 6 y cantar el canto: la sangre de Jesús, la preciosa sangre de Jesús. Ahí usted se la va a aprender toda, y cuando se le presente el día malo, que esperamos que nunca se presente, usted con valentía y valor entone ese canto para que atormente al enemigo. En vez de que él lo atormente usted atorméntelo a él. Y que se revuelque para que le duela. Sí, amén, hermanos. Porque Dios nos ha dado todo poder y toda autoridad sobre todo demonio, sobre todo principado, sobre toda potestad. Dice que el enemigo está bajo la planta de nuestros pies. No es posible que permitamos que nos atormente. Tenemos que tener el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, y enfrentarlo con palabra. Con palabra de Él es como lo vamos a vencer. Entonces, cuando tú dices: yo tengo la armadura espiritual de Efesios capítulo 6, ahorita lo vamos a ver. Y dice el 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Primera cosa, ceñir nuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Es la palabra del Señor. Ceñir nuestros lomos con la verdad. Efesios capítulo 6, verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Uno dice: Señor, me pongo el yelmo de la salvación. Arriba conmigo: Señor, me pongo el yelmo de la salvación, cubriendo mis pensamientos, mis emociones, mis ojos, mis oídos, mi rostro y mi cuello, con el yelmo de la salvación. Ahora le explico. El yelmo de la salvación es un casco espiritual que no deja que los dardos del maligno lleguen a tu mente, porque lo que al enemigo le interesa es tu mente, porque gobernando tu mente gobierna tu cuerpo. Pero si tu mente está fuerte en el Señor y tienes el yelmo de la salvación, tienes el casco espiritual, cualquier pensamiento que llegue, ¡pum!, va a rebotar y no va a craquear ni va a afectar tu pensamiento, no va a entrar. Por eso hay pensamientos: me mato, o esto o lo otro. No, cuando tienes el yelmo de la salvación puesto, esos malos pensamientos del enemigo no podrán afectarte. Y cuando tú dices: me pongo la coraza de justicia sobre mi pecho, sobre mis lomos, la coraza de justicia, la coraza de amor, y me la ciño con el cinto de la verdad del Evangelio, ¿qué te hará el enemigo? Con sus dardos no puede. Y cuando dices: y me pongo las botas del Evangelio, y cuando uno dice: y con mi mano izquierda tomo el escudo de la fe, y con mi mano derecha tomo la espada del Espíritu, para cortar, desmenuzar y destruir toda hueste del maligno.
Y cuando tú confiesas esto y lo hablas, es verdad. Es una armadura que no se ve, pero ahí está. Porque con el que estamos peleando no se ve, pero sí está. Uno no lo ve, pero sí está. Y bendito sea el Señor que no nos deja verlo, porque si no sería un espanto. Hay a quienes sí les permite verlo, pero gracias a Dios que no. A mí en lo personal no me gustaría. Yo tengo un amigo que miró a Baphomet, que el Señor lo reprenda. Baphomet es la representación viva del demonio. Los satánicos adoran a Baphomet, el que tiene cuernos, pecho de mujer, patas de cabra y está sentado. Ese es Baphomet. Hay una estatua, ojalá ya la hayan quitado, en Oklahoma, y 2 niños ahí adorándole a Baphomet, una abominación total. Entonces él estaba orando en su oficina en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles, y dice que él empezó a ir como que temblaba, y de pronto miró que alguien pasó así, y así pasó entre las paredes, así, y que se regresa, y se paró en las 2 patas de cabra así bufando delante de él, y bufaba a Baphomet delante de él. Que el Señor te reprenda, que el Señor te reprenda, porque uno tiene que ser sabio, hasta para reprender demonios uno tiene que saber cómo, ¿no? Que el Señor te reprenda. Y dice que bufaba y en las patas así de cabra se balanceaba así y ¡fum! Se fue. Dijo, yo lo vi, Miguel. Digo, sí es cierto, yo lo vi. Pero ¿cómo? Digo, sí, pues ¿cómo? Pues te digo que lo vi. Ahí estaba en mi oficina orando y pasó atravesando las paredes y se echa de reversa y se para enfrente de mí. Y es un hombre de Dios. Un día lo voy a invitar. Somos amigazos. Un día va a venir para acá. Y le voy a decir, a ver, platíquenos la de Baphomet, ¿no? Entonces, no, de veras, hermanos, de veras. Entonces, cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios se ponen la armadura espiritual, estarán firmes para resistir los dardos del maligno. Amén, hermano. Otra de mi hermano Denis, dice que él salió del ayuno ahí, de que estaba en el lugar del ayuno, y que fue a su casa, y que su esposa estaba platicando con otras hermanas chismosas de la iglesia en la casa de él. Y dice que cuando de pronto él miró que entró una cosa al cuarto, a la sala donde estaban todas las mujeres hablando, no sé de quién, algo así, zoom, zoom, y zoom, se le clavó aquí a su esposa. Y le dijo el Espíritu Santo, dijo, mira, Satanás le ha clavado a tu esposa un dardo de chisme. Dijo, ve, quítaselo, le dijo el Espíritu al esposo. Y el esposo se metió a la sala delante de las amigas de su esposa y llegó y dijo, en el nombre de Jesús, dijo, en el nombre de Jesús, te hago libre de ese espíritu de mitote y de chisme que tú tienes, porque el enemigo te ha clavado un dardo de mitote aquí en medio de los ojos. Dijo, yo hasta miré con ting, y hacía así, el dardo así con se lo clavó aquí. Dice, yo fui y en el nombre de Jesús se lo quité a mi esposa. Se le acabó el mitote. Él me la platicó. Entonces, hay ocasiones, hermano, que el Espíritu de Dios te permite con el ojo espiritual ver el mundo espiritual. ¿Sí me está entendiendo? Te lo ves por segundos, por fracciones, porque Dios es sabio, porque no soportaríamos. Son miles de demonios, hermano. Tengo otro amigo que se llama Jesús, pastor en Kidman, Arizona. Kidman, un pueblillo chiquillo que se llama Kidman, Arizona. Dice que él fue a Las Vegas y estaba ahí en su lugar donde él vivía, un apartamento cerquitas a los casinos. Y dice que él estaba acostado sobre su cama cuando el ventilador empezó. Y se fue parando el ventilador, ¡pum! Se paró. Y que le abre el Señor los ojos espirituales. Estaba cargado de demonios, el ventilador lleno de demonios canchados de las aspas del ventilador. Y le dijo el Señor, eso no es nada, dijo, asómate por la ventana. Y que va y se asoma por la ventana y miraba miles de demonios brincando de una ventana a otra en los casinos de Las Vegas. Digo, así es como están los casinos. Así están, llenos de demonios. Ahora, ¿los vemos? No, pero él se los vio. Y él compartió su experiencia. Y cuando alguien comparte experiencias así,
Bueno, pues no creo que se atrevan a mentir, es lo que yo supongo, ¿verdad? Pero allá ellos. Pero hay gente que sí se le abre el ojo espiritual y ve el mundo espiritual. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña que tenemos que tener la armadura espiritual para poder estar firmes y resistir los dardos del maligno. Entonces, ahora cambiamos. Una persona que no tiene la armadura espiritual y no está firme, ¿resistirá? No resiste, cae. Presa fácil. ¿Ah? Presa fácil. Pues sí, presa fácil. Presa fácil. Entonces, el consejo sabio de Pablo es: pónganse firmes, pónganse la armadura espiritual y resistan los dardos del enemigo, que éste huirá de vosotros, dice Santiago. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra de verdad y la aplicamos a nuestra vida, recibimos los beneficios. Sigamos aquí pues en el 15, dice: y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice que hay que ponerse las botas del evangelio, las botas de la paz, porque lo que nos lleva a pecar son los pies. ¿Y quién diría? Las llantas de nosotros son los pies, son las que nos llevan y nos traen. Entonces, la persona que se pone las botas del evangelio somete sus pies a estar firmes. Porque mire, cuando estamos mucho tiempo parados, quien la lleva son los pies y las rodillas. Por eso quieren descansar y que uno sentarse, ¿verdad? Pero la firmeza está en los pies. Porque el que resbala cae. Y lo que resbaló fue el pie, ¿verdad? Entonces, por eso el rey David dice: Señor, líbrame de que mi pie no resbale. Cuida de mi pie para no resbalar. Permíteme estar firme con mis pies. Entonces dice acá, dice el 16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe es la palabra del Señor. Porque con esa te viene un dardo y tú confiesas un pasaje bíblico que te sabes y apagas el dardo. Y dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, no nada más por ti, sino orando por los demás. Señor, bendice al hermano Abel. Señor, bendice al hermano Jorge. Señor, bendice al doctor Roger. Señor, bendice a Esther, bendice a Esme. Señor, bendice a Sofía, bendice a Leti, a mi primo Luis, a Ludi, a Damaris. Y cuando nosotros estamos todo el tiempo perseverando en toda oración y súplica por nosotros y por los demás, ¿tú crees que el Señor no nos va a defender? Que mira venir un dardo contra ti, lo apaga. De nada te hace el dardo. Cuando tienes tu fe bien puesta, tu espada del Espíritu, tus botas del Evangelio, tu coraza de justicia, tu coraza de amor en tu pecho, cubriendo hasta tus rodillas, con tu yelmo de la salvación puesto, ¿por qué te va a hacer el enemigo? Nada. Pero si no traemos nada y nos avienta un dardillo por ahí, ¿qué va a pasar? Nos debilita en la fe. Por eso tenemos que estar firmes, por eso tenemos que anhelar la firmeza en el Señor. Mire, ¿saben por qué permite Dios un montón de cosas en nuestra vida? Para probar si estamos firmes o no estamos firmes. Porque si no viene un viento fuerte, no sabes si te caes o te mantienes de pie, ¿o sí? Él lo permite para probar nuestra fe y probar nuestras armas. A ver si nuestro traje está bueno o no está bueno, ¿verdad? El Señor lo permite. ¿Y qué tiene que decir? Señor, gracias por esta prueba. Gracias, Señor, por esto. Mira, Señor, salí victorioso. Gracias, esta batalla la gané. Gracias por permitirme que esta batalla la gané. Esa debe ser nuestra actitud, una actitud positiva y de agradecimiento al Señor. ¿Verdad que sí? Y cuando nosotros tomamos una actitud, pasamos de negatividad a positividad, es cuando cambiamos. A los que aman a Dios, todo obra para bien. Es cuando se hace eso maravilloso, que lo que mal que te desearon o te quisieron hacer, Dios lo transforma en bien. Creció tu fe.
Creció nuestra fe. ¿Qué es mejor, que crezca o que caiga? Que crezca. ¿Y cómo va a crecer? A través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de los desiertos, a través de las dificultades. Es el método del Señor. Yo ya lo aprendí. Yo antes, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué a mí? Yo me quejaba. ¿Y por qué a mí? Pues porque te estoy moldeando, te estoy formando a mi imagen, te estoy haciendo fuerte, te estoy enseñando a creer en mí. Yo antes, qué esperanza que aceptar una ofrenda de alguien, no, nunca. Me daba vergüenza. Hasta que el Señor me enseñó. Dijo, no, así no. Dijo, no, y me enseñó. Y se me quitó eso. ¿Entiendes? Entonces, el Señor sabe nuestras debilidades, sabe dónde necesitamos ser fortalecidos, y Él permite ciertas cosas para que aprendamos. Porque no es en vano todo lo que nos pasa, tiene una razón de ser. Y fíjense lo que dice aquí el 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en el Espíritu, no orando así nomás. Si es posible hasta en lenguas. Y si no podemos hablar en lenguas por donde andamos, pues bueno, menos en la mente. Pero orando en el Espíritu. Dice, y velando en todo ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿En qué no fue probado Pablo, hermanos? 39 azotes menos 1 3 veces. Porque estaba comprobado que si les daban 40 morían de desangrados. Los látigos romanos y los látigos de aquella época tenían puntas de hueso en la punta que penetraban y rasgaban la piel. A propósito, para que le doliera. 39 azotes menos 1, 3 veces azotado, dado por muerto, en naufragios, en hambres, en desvelos, en todo, y aún así nunca se rindió. Una ocasión lo sacaron arrastrado, dado por muerto, lo tiraron ahí en el basurero. Cuando volvió en sí, se levantó y se vino a predicar otra vez. Dirás tú, este está loco. No, ama a su Señor, está dispuesto a dar la vida por su Señor. Imagínense, hermano, que por venir a la iglesia nos pusieron a 39 latigazos de vida. Nunca más en la vida volvemos a la iglesia. Que nos pusieron una latiguiza por venir a la iglesia. No, si así, ahora con uno latiguiza y que los demás hermanos supieran, ya nadie viene. No, pues en la iglesia primitiva era diferente. Glorificaban a Dios en medio del sufrimiento. Estando Pablo y Cefas ahí en el calabozo, empezaron a alabar a Dios y Dios les mandó un terremoto nomás a la cárcel donde ellos estaban. Les libró de las cadenas, les abrió las puertas y no se fueron. Y cuando vino Cornelio el carcelero, él dijo, pues ya se pelaron todos los presos, me van a mandar matar por dejarlos ir. Y les habló y contesta Pablo, no te aflijas, aquí estamos todos, nadie nos hemos ido. Y él creyó en el Evangelio y pidió ser bautizado él y todos los miembros de su casa por ver la fidelidad de ese hombre. Imagínense qué grande. Imagínense qué grande. ¿Cómo sería la fe de ese hombre? ¿Qué diría Pablo si entrara ahorita a una de nuestras iglesias modernas? ¿Qué diría? Diría, para eso di mi vida, para eso dejé que me decapitaran, para eso escribí 13 libros, para eso pasé hambres, para eso pasé tantas tribulaciones, para que ustedes no tomen en serio lo que el Señor me enseñó. ¿Qué diría? Nos ponía unos latigazos.